este video veremos la ley de Faraday. Este video está hecho por Ismael Monroy Luna del 4B6. Primero que nada presentaremos los materiales que son necesarios para realizar este video. Necesitaremos una bobina, un imán, y en este caso tenemos un multímetro digital para poder hacer las comprobaciones necesarias acerca de la ley de Faraday. ¿Qué nos dice la ley de Faraday? Bueno, la ley de Faraday nos dice la corriente inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con la que cambia en el tiempo el flujo magnético que la atraviesa. Es decir, que la corriente va a cambiar dependiendo de la velocidad con la que el flujo magnético recorre dicha bobina, o en caso contrario podría ser la rapidez con la que la bobina recorre el flujo magnético del imán. En este caso lo haremos de esa manera para comprobar dicha ley. Primero que nada tenemos que saber que el imán tiene un polo norte y un polo sur, así como que la corriente de manera convencional fluye del polo positivo al polo negativo. ¿Esto por qué es importante? Bueno, la ley de Faraday nos dice que la intensidad va a depender del flujo magnético penetrando a través de la bobina. Es decir, que si nosotros penetramos el flujo magnético hacia adentro del polo norte de una bobina, este nos generará una corriente eléctrica dependiendo del polo en el cual esté entrando. Y si este sale, generará la misma corriente, pero con sentido opuesto, es decir, tendremos un signo negativo en la corriente. En este caso lo primero que haremos es poner el imán a una distancia en la cual no interfiera con la bobina. Pondremos nuestro multímetro en microamperes y comprobamos que en este caso no tenemos ninguna corriente, debido a que no hay ningún flujo magnético el cual esté interfiriendo con la bobina. Al nosotros introducir la bobina, veremos que habrá un cambio en ese campo magnético. Nosotros, al introducir la bobina dentro de ese campo, nos damos cuenta que debido a la polaridad que tiene este imán, nos está generando una corriente positiva cuando nosotros entramos en ese campo eléctrico, mientras que si nosotros salimos de este, nos generará una corriente negativa. También podemos observar que si nosotros dejamos el imán de manera estática, no generará ninguna corriente, ya que la ley de Faraday específicamente nos dice que esta va a depender de la variación del tiempo, o en otras palabras, de la velocidad con la cual la bobina esté penetrando ese campo magnético. Si nosotros hacemos cada vez más rápido esto, nos daremos cuenta que los valores tanto positivos como negativos se verán incrementados de gran medida, ya que nosotros estamos adentrando el campo magnético con una velocidad mayor. Esto no solamente depende de la velocidad con la cual nosotros introduzcamos nuestra bobina a través del flujo magnético, sino también depende del flujo magnético que ya posee dicho imán, el cual en este caso es constante, ya que solamente ocuparemos un imán, la forma en la cual está enrollada nuestra bobina y el número de vueltas las cuales tiene dicha bobina, así como la distancia entre la bobina y el flujo magnético. Y esto lo comprobaremos a continuación. Nosotros veremos que si nosotros movemos lentamente la bobina a través del imán, la penetración del campo magnético a través de la bobina nos genera una corriente de alrededor
alrededor de entre más o menos 40 o 50 microamperes. Mientras que si nosotros alejamos la bobina un poco más y la bajamos y subimos, haciendo que el campo magnético penetre de la misma manera pero a una distancia diferente, veremos que la intensidad de la corriente ha variado con respecto a la distancia que está el flujo magnético con respecto a la bobina. Mientras que en este caso se sigue conservando lo mismo de que la velocidad va a influir a qué tan intenso es el campo eléctrico, la corriente, perdón. Mientras más variación en el tiempo haya, más alto será esa corriente generada, y la distancia entre más lejos esté, menos corriente estaremos generando. ¿Y esto a qué se debe? Cuando nosotros introducimos nuestra bobina a través de este campo magnético, lo que estamos haciendo es generando una corriente eléctrica, y esta corriente eléctrica también está generando un campo magnético, y al generar este campo magnético en sentido opuesto al campo magnético propio del imán, lo único que estamos haciendo es haciendo que el campo magnético del imán se debilite, mientras que el campo de la bobina aumente, lo cual genera una mayor corriente. Mientras que si nosotros alejamos la bobina, estaremos haciendo que el campo magnético del imán sea más fuerte, por lo cual la corriente de la bobina será más débil, lo cual provocará que el campo magnético generado por la bobina igual sea menor, lo cual hará que la corriente sea menor. Y esto sería todo. Gracias por ver el video. Les habla Ismael Monroleona. Hasta luego.